Hola, el día de hoy abordaremos la filosofía de John Locke. Como podrán recordar, la sesión pasada con Thomas Hobbes estuvimos viendo lo que era justnaturalismo y hablábamos de que estos filósofos establecían una teoría o establecían tres postulados, ¿no? Por un lado, que existía un derecho natural; en un segundo sentido, que existía la necesidad de un Estado que regulara este derecho; y en tercer sentido, que ese Estado iba a estar regulado por un contrato social. Entonces, solo para retomar un poco la sesión pasada, con Thomas Hobbes establecíamos que este estado natural era un estado de discordia, por lo tanto establecíamos que el hombre era malo por naturaleza, en función de que este hombre, a partir de su egoísmo y los bienes limitados, trataba de apropiarse de los bienes de sus semejantes, y eso generaba discordia y disputa. Y existía la necesidad de un Estado en función de que este Estado iba a regular la libertad de cada uno de los hombres para poder aplicar las leyes que se establecían en una constitución, para que los hombres no se mataran entre sí a partir de su discordia. Con John Locke vamos a tener un planteamiento que también parte del derecho natural, pero se va a interpretar de una manera distinta. John Locke nos va a hablar de un estado natural, pero a diferencia de Hobbes, él considera que el estado natural es un estadio en el cual el hombre, más que ser egoísta, en realidad es un ser que es perfectamente libre y que tiene igualdad de oportunidades que todos sus semejantes, porque no existe un juez o alguien o un poder que regule pues su manera de ser del hombre. Sin embargo, tampoco existe una organización política o social que pueda ayudarlo a suministrar sus derechos. Y es por eso que existe la necesidad de un Estado moderno. ¿Por qué? Porque sí, todos los hombres tenían los mismos derechos, todos los hombres gozaban de una igualdad natural, pero a John Locke, este estado natural, vamos a decir, por decirlo de una manera muy breve, el hombre era bueno por naturaleza. Sin embargo, necesitaba de un Estado en el cual pudiera elegir a representantes para que estos pudieran velar por sus intereses en particular, pero por los intereses sociales. Y en un segundo sentido, existía la necesidad de un Estado porque la sociedad ya había crecido. Es decir, no es lo mismo decir que una familia llegó, se asentó en determinado lugar, tuvo hijos y esos hijos formaron una sociedad, que decir que hablar de clanes, ¿no? En los cuales una familia sí llegaba a una ciudad, pero después llegaba a otra, y estas familias tenían que convivir y en determinado momento se tenían que relacionar entre sí para poder perpetuar la especie. Entonces, solo por aclararlo un poco, ¿no? Para John Locke, el estado natural ya tiene las bases del Estado moderno. Sin embargo, existe la necesidad de desarrollar estas leyes o de desarrollar leyes que permitan poner por escrito qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas en función del bienestar social. Entonces, en el estado natural, John Locke nos va a hablar en cierto sentido, no en un sentido pleno, pero nos va a hablar de que existen tres leyes naturales fundamentales que en la sociedad civil como tal, es decir, vamos a separar estado natural a sociedad civil, que es ya cuando se establece el Estado. Nos dice que existe un derecho a la vida, un derecho a la libertad y un derecho, y eso es así, pongo en mayúsculas porque es una de las máximas diferencias que vamos a señalar con Hobbes, un derecho a la propiedad privada. Es decir, el sujeto va a defender su vida, va a defender su libertad y a partir de su libertad va a elegir a sus representantes, pero sobre todo el sujeto del Estado moderno tiene derecho a poseer un lugar en el cual pueda establecerse con su familia. Ya no es solamente como en el feudalismo, ¿no? En el feudalismo, el señor feudal le prestaba una tierra a una persona para que la sembrara, para que viviera en ella, y la persona tenía que entregar el 10% de su producción. Y si llegaba a caer de la gracia de este señor, pues lo sacaban del feudo y tenía que ir a buscar otro feudo en donde lo pudieran aceptar. Entonces, con Locke va a surgir esta necesidad de la propiedad privada. Entonces,
Tenemos estos 3 estadios. En ellos, el sujeto no tiene un juez que vele por mantener esos 3 principios. Entonces, por eso existe la necesidad de pasar del estado natural a la sociedad civil, para que el hombre pueda resguardar con sus semejantes este poder. Sin embargo, atendiendo a los 3 derechos, el derecho de la libertad le va a proporcionar que cuando se pasa a una sociedad organizada, él establezca a partir del consentimiento de todos a una serie de representantes, no uno solamente, sino una serie de representantes entre los que se va a repartir, vamos a decirlo así, el poder. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el contexto mexicano, nosotros tenemos 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, pues lo representa el presidente. El legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, que son los que ven qué modificaciones hacen a las constituciones y qué leyes se van a decretar o qué leyes se van a eliminar. Y el Poder Judicial, que es el encargado de velar por la seguridad de que esas leyes sean cumplidas. Bajo, insisto otra vez, bajo muchísima cautela, ¿no? Porque sabemos que no funcionan del todo bien. Entonces, si nosotros entendemos esto, hablaremos justamente de que la necesidad de esta sociedad civil, a diferencia del Estado natural, pues va a velar por los intereses a partir de una serie de elementos, eh, vamos a decirlo así, representativos. Es decir, el hombre va a estar representado de una manera indirecta. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginen que en su cuadra ustedes eligen a un representante de la cuadra, ¿no? Entonces, si hay un bache, esta persona, ustedes le han brindado el poder de que vaya al municipio a exigir que se tape ese bache, ¿no? Al mismo tiempo, si se hiciera una fiesta en esa cuadra, pues esta persona sería el responsable de establecer horarios, de establecer en qué momento las personas, vamos a pensar si se cierra la calle, de qué hora a qué hora, qué tipo de productos pueden consumir, qué se va a hacer, porque se le ha otorgado esa representatividad. Entonces es un poco lo que está buscando John Locke. John Locke ya, como lo habíamos dicho, en el estado natural ya existían tres elementos, que es la libertad, la vida y el derecho a la propiedad. Entonces, para John Locke es muy no sencillo, pero la necesidad del Estado es simplemente que esas cosas que ya existen en el estado natural se puedan mantener e incluso se puedan ampliar. Entonces, la función él lo va a poner como tal del Parlamento. El Parlamento en Inglaterra es lo que para nosotros es la Cámara de Diputados y Senadores. Son los encargados de regular y son los representantes del pueblo y van a encargarse de regular y establecer leyes que permiten a las personas convivir en sociedad. Y el poder absoluto lo tiene el pueblo, no un sujeto, como en el caso de Hobbes. Entonces, ese es uno de los grandes elementos. Hobbes nos está hablando todavía de una sociedad feudal y Locke nos está hablando de principios del capitalismo, que o dicho de otra manera, ¿no? Uno nos está hablando todavía de la monarquía y otro ya nos está hablando de la democracia y de la libertad, y de la posesión de la libertad que los hombres van a tener. Entonces, para John Locke, lo principal es justamente que este Parlamento elaborará leyes para cumplir los derechos naturales que ya existían, ¿no? Y, eh, y John Locke va a disputar con Hobbes justamente esta idea y nos va a decir que el poder soberano es ilegítimo, pues los hombres en ese tipo de poder carecen de libertad. Entonces, voy a leer algunas ideas de John Locke y las voy a ir explicando. Dice, el hombre renunció a la libertad natural y se sometió al poder del gobierno en la sociedad civil, básicamente para salvaguardar su vida, su libertad y su propiedad. Son los 3 elementos del estado natural, es decir, el hombre tuvo que dejar de lado su libertad absoluta, porque al final establecerse en una sociedad civil es perder nuestra libertad absoluta. Si ustedes recuerdan, en algún momento lo hemos planteado en clase, ¿no? No podemos ser absolutamente libres, en función de que siempre existe otra fuerza que regula nuestra libertad. Sí puedes ir a la fiesta siempre y cuando realices determinadas tareas, ¿no? Sí puedo comprarte tu celular para que tú puedas expresar tus ideas libremente, siempre y cuando cumplas con determinadas calificaciones. Entonces, siempre vamos a tener un individuo que regule nuestra sociedad. Por eso en el Estado, vamos a decirlo, en la sociedad civil, perdemos cierta parte de nuestra libertad, pero al mismo tiempo aseguramos
que somos o que los demás nos van a ver como iguales. Y esa es otra de las ideas que quiero explicar. Entonces, la función que va a cumplir John Locke es, primeramente, lo que se debe perpetuar es la vida, que era algo que ya habíamos visto con Hobbes. Hobbes nos dice, entramos en el estado de la sociedad civil en función justamente de que tenemos que dejar de lado nuestro estado natural en el cual nos vemos siempre expuestos a morir. John Locke lo va a expresar de la siguiente manera. Ya hablamos de vida, ahora vamos a hablar de la propiedad. La propiedad se va a dar a partir del trabajo y lo va a afirmar de la siguiente manera. El trabajo es la sustancia de la propiedad. Es decir, solo las personas que trabajan pueden asegurar que tengan una propiedad privada. Si una persona tiene una propiedad privada pero no trabaja, entonces podríamos pensar que está utilizando mal el poder o que lo está, vamos a decirlo así, que no está siendo funcional. Esto es muy importante porque nos va a hablar justamente de la necesidad de una sociedad civil en función del trabajo. Esto no viene en parte de uno de sus libros de John Locke, y él dice que él no va a permitir que en la sociedad que él está planteando existan vagabundos. Y a todos nos puede sonar esto muy descabellado o loco, porque nosotros vemos a personas que piden caridad en la calle o que piden dinero. Para John Locke, este tipo de personas no estarían resguardando o no estarían dándole pauta a su derecho a la propiedad. Es decir, estarían dejando de lado su responsabilidad con los demás ciudadanos y estarían otorgándoles a estos la posibilidad de ayudarlos aun cuando ellos no estaban haciendo nada. Entonces, cuando le hablan a John Locke para pedir un asesoramiento, dice él, si existe una persona que está vagando en la calle y no podemos demostrar que trabaja, a esa persona la tenemos que mandar a la cárcel. Y en la cárcel tiene que trabajar. Y en la cárcel se le van a dotar, si esa persona no sabe hacer nada, se le van a dotar de conocimientos y estos conocimientos se pagarán en función de su trabajo. Es decir, esta persona perdió la posibilidad de ganar su dinero y gastarse en lo que él quisiera porque no estaba trabajando. Ahora que está trabajando para el Estado, su trabajo va a funcionar para que las demás personas puedan establecer sus derechos. Entonces se dan cuenta, esto puede sonar muy drástico porque al final del día estamos perdiendo la libertad, en cierto modo, pero también sería muy funcional, porque por ejemplo, solo por establecer, ¿no? Hay personas que sí tienen las capacidades, las cualidades y que sí poseen un trabajo y se valen de la asistencia social, que bien podría llegar a manos de personas que en realidad lo necesitan, ¿no? Entonces vemos a una señora que tiene su despensa o que está esperando a que llegue su despensa y ya no hace nada por trabajar. ¿Cuándo se encuentran posibilidades? Aquí no hay que confundir esto con los pobres son pobres porque quieren, porque ya hemos hablado en clase de ello y decíamos justamente que no hay una correlación entre una y otra cosa. Pero sí podemos hablar de un grupo de sujetos que han decidido dejar de trabajar, de dejar de cumplir con ciertos derechos y propósitos y que han destinado su existencia, su subsistencia a los demás. Y en el caso de John Locke, este tipo de sujetos no deberían existir porque se expropiarían sus propiedades. Y si es que las tienen, ¿no? Y si no tuvieran propiedades y no trabajaran, se tendrían que introducir a la cárcel en función de que son una fuga para el Estado. Es decir, las personas que sí están trabajando y están haciendo las cosas, pues en realidad estarían manteniendo este grupo de sujetos. Y solo para que esto no suene elitista, si alguno de los representantes, por ejemplo, que nosotros tenemos diputados, senadores, no hiciera nada, se tendría que hacer esto, en función de lo que está diciendo John Locke. Entonces, desde esa perspectiva es bastante interesante su pensamiento. Y ya para finalizar, nos dice, según Locke, no se puede afirmar que la vida se reduce a la búsqueda del bienestar, y sin embargo, la existencia de un hombre que carece de esta posibilidad no merece ser designada con el nombre de vida. Ok, este parágrafo me gusta mucho porque nos dice, si una persona no cuenta con los medios suficientes para poder vivir, no sobrevivir, para poder vivir, es decir, que pueda gozar de su libertad, que pueda gozar de tener una casa y un trabajo estable, y que pueda gozar de su vida, bueno, sí, de su derecho a la vida, entonces esta persona no está viviendo, está sobreviviendo. Si nosotros pensamos en nuestra actualidad y pensamos en la mayoría de las personas que nos rodean en nuestro entorno, carecen de esta posibilidad de tener un entretenimiento que no sea la televisión,
los divertimentos como ir a jugar fútbol y casi no pasa tiempo con su familia, en función de que siempre está trabajando. John Locke nos diría que eso no es vida. Entonces, si nosotros atendemos a los tres postulados, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, que en cierto modo sentido tiene una correlación con el trabajo, si una persona está haciendo todo por su trabajo, está perdiendo su libertad y está perdiendo su capacidad de vivir. Si una persona se quiere entregar a la libertad plena, pondrá en riesgo su vida y la de los demás, y no podrá tener pues una propiedad en función de que está constantemente viendo la posibilidad de ser más libre. Y si una persona no se suministra su derecho a la vida, o si su vida se ve quebrantada por los demás sujetos, entonces ni tiene libertad, ni tendría un trabajo lo suficientemente, vamos a decirlo así, pues que le pudiera ayudar a sustentarse. Entonces hay que pensar en estos tres horizontes. Se dan cuenta las diferencias entre John Locke y Thomas Hobbes son vastas. Cuando llegamos al tercer pensador, que es Rousseau, nos daremos cuenta que es aún más vasta. Y me gustaría mucho que trataran de entender el pensamiento de John Locke, porque él es el padre, podemos decirlo así, de los derechos humanos, porque nos está hablando de tres principios, ¿no? Vida, libertad y propiedad. Y esos tres principios están en los derechos humanos. Y también es uno de los padres del Estado moderno democrático. Es decir, parte de nuestra democracia va en función de algunos de los textos de John Locke. Les deseo que estén en lo mejor posible, que sigan cuidándose mucho. Les mando un abrazo muy grande y pongan mucha atención en los filósofos naturalistas, porque son de los que haremos nuestra actividad integradora. Posteriormente les haré llegar un material que les va a ayudar a responder a la pregunta: ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Y poder marcar las semejanzas y diferencias entre estos pensadores. Les mando un abrazo a Susana Distancia. Cuídense mucho.